¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. Y esta vez para comentar algo diferente a lo que venimos haciendo en los últimos días. Solemos comentar siempre las noticias y rumores de mercado que vienen saliendo en estos últimos días en cuanto al Barcelona. Se sabe que todavía estamos en busca de un cuarto centrocampista más para tres cuartos de cancha, sobre todo se busca un media punta. Y en los últimos días sabemos que había sonado el caso de Arda Güler, incluso lo habíamos comentado como una opción de mercado muy interesante en el segundo video de este canal. El día de ayer hablé sobre qué opinaba de esta situación de que el jugador haya fichado ya oficialmente por el Real Madrid, y del caso de Lo Celso también, que me parecía muy interesante un posible intercambio con Lenglet. Últimamente parece que esta opción se ha descartado, se ha enfriado de manera muy radical en las últimas horas. El día de hoy vengo a comentar lo que para mí es otra gran opción de mercado, como es en el caso de Paulo Dybala, el jugador argentino de 29 años que actualmente está en la Roma en la Serie A y tiene un valor de mercado de 31 millones de euros. Me parece muy interesante esta opción de Paulo Dybala porque, primero, tiene una cláusula de rescisión de 12 millones de euros para clubes que sean de fuera de la Serie A, algo que me parece casi que si tenemos capacidad, si vamos a pagar 20 millones de euros por Güler, algo que me parece obligatorio buscar este jugador de apenas 29 años y que todavía le quedan muchos buenos años de carrera que puede dar. Primero que nada, Dybala es un jugador que, bueno, como todos sabemos, desde el 2016-2017 con la salida de Neymar, sonó mucho para llegar al Barcelona, pero para mí pagar esos 90 millones de euros hubiera sido un completo error porque lo he visto tanto en la selección argentina como bueno, por las famosas declaraciones que él ya hizo. Para mí es un jugador que lamentablemente en ese momento con Messi es un jugador prácticamente que incompatible, ¿no? ¿Por qué? Porque Paulo Dybala es de estos jugadores que, al igual como dije en su momento de Arda Güler, son jugadores muy de este perfil, ¿no? Perfil Messi, perfil Bernardo Silva, perfil Jack Grealish, perfil Coutinho, perfil Griezmann y un largo etcétera, ¿no? Paulo Dybala es un jugador que, si te fijas en su mapa de calor, es un jugador que pisa sobre todo zona derecha y le gusta abarcar campo a partir de ese extremo derecho cortándose adentro, ¿no? Es un jugador que sabe bailar muy bien entre los espacios lateral central y el espacio que deja sobre todo el pivote, ganándole la espalda en muchas de las ocasiones. Paulo Dybala actualmente en la Roma ha tenido una gran temporada este último año, ya que en la Juventus, desde que llegó Cristiano Ronaldo, se vio muy perjudicada su participación en el equipo. En la Juventus claramente era un equipo que él supo brillar porque jugaba para él. Él había salido del Palermo, creo, si no estoy mal. Había hecho una gran dupla con el Mudo Vázquez, otro jugador argentino, o nacionalizado italiano en este caso. Y había llegado a la Juventus, la verdad que como esa gran promesa que nunca terminó de consolidarse, podemos decirlo, ¿no? Un Paulo Dybala que, como he dicho, se vio perjudicado por la llegada de Cristiano Ronaldo, porque Cristiano Ronaldo pasó a acaparar todo el juego de la Juventus. La Juventus antes jugaba para Dybala y obviamente el jugador se lucía haciendo sus mejores números. Como vimos, si vos entras en Transfermarkt, incluso el jugador llegó a tener una valoración de 116 millones de euros. Fue su valor más alto, 110 millones de euros a la edad de 24 años en 2018. Paulo Dybala es sin lugar a dudas uno de los mejores jugadores de la Serie A. El jugador últimamente para mí ha resucitado su carrera últimamente con un paso más que dudoso en la Roma, y se habla de que el principal equipo interesado sería el Chelsea de Mauricio Pochettino. Para mí actualmente en el equipo de Pochettino y sobre todo en la Roma de Mourinho está muy desaprovechado el talento del jugador. Obviamente la Roma es un equipo que suele ser mucho más defensivo y es un equipo que suele tocar mucho menos la pelota y tiene menos ocasiones de gol en total. Actualmente Dybala, a pesar de todo eso, se le ha sabido arreglar de gran manera. Ha metido una cantidad de 12 goles y una cantidad de 6 asistencias, promediando un 4,51% de asistencias a lo largo de la temporada y una frecuencia de gol de 146 minutos, siendo parte del equipo de la semana 8 veces y jugando más de 70 minutos por partido. A pesar de también de haberse perdido muchos partidos por lesión. Y también, aparte de jugar dentro de un contexto muy desfavorable, ¿no?, para este tipo de jugadores, porque la verdad que la Roma es un equipo que ataca muy poco por partido. Es un equipo que, como ya sabemos, ¿no?, los de Mourinho suelen apostar por este autobusazo prácticamente los 90 minutos y asegurar como sea el 0-0. Algo que para Dybala la verdad que es contraproducente porque vemos menos brillo del jugador, pero también puede ser algo beneficioso para él porque es un jugador que a campo abierto la verdad que tiene mucho talento.
Dybala es un jugador que siempre a lo largo de su carrera ha sido comparado con Messi, tanto aquí en Argentina como seguramente también en Europa. Y es un jugador que a mí me gusta mucho. Es un jugador que sobre todo tiene un gran pase largo, tiene una gran capacidad asociativa, es muy versátil tácticamente hablando. Para algunos incluso llegaban a decir que Pablo Dybala era un 9. Para mí no es un 9 como tal, es claramente un enganche clásico. Pero bueno, sabemos que hoy en día en el fútbol actual los enganches se reconvierten sobre todo a las bandas, y yo creo que en ese sentido en el Barça lo podríamos aprovechar de gran manera para terminar de explotar este potencial de Dybala, que siempre ha estado ahí pero siempre se ha quedado a medias. En el Chelsea actualmente yo creo que no sé, el Chelsea la verdad que no iría si fuese Dybala, te juro, pero es que prefiero quedarme antes en la Roma que en el Chelsea. Pero bueno, veremos qué terminará haciendo el jugador. Si para el Barça había sonado ya en el año 2022, si no estoy mal, antes que se produzca todo esto de las palancas y de que si llegaba Lewandowski, que si Rafinha, que si bueno, todo antes de esto, el jugador cuando había quedado libre de la Juventus sonaba para llegar al Barça. Una opción que a mí me gustaba mucho, sobre todo para mí, para recuperar ese factor que estamos buscando tanto Xavi, ¿no? Obviamente para jugar con 4 centrocampistas en el Barcelona, incluirlo a Dybala dentro de ese esquema, deberíamos invertir un poco la formación. Es decir, en vez de que Dembélé juegue recostado por derecha, tirarlo por sector izquierdo y que sea el doble punta con Lewandowski, y que ese cuarto centrocampista sea Dybala partiendo con libertad desde la derecha. La verdad que a mí me gustaría mucho, porque aparte de Dybala, dentro del estilo de juego del Barça, como dije con Arda Güler, son de estos jugadores que en este sistema específico y en esta forma tan específica de jugar que tiene el Barça, para mí me hace todo el sentido del mundo. El jugador apenas, a ver si estoy viendo aquí un poco, espérame un segundo, sí, el jugador apenas toca aproximadamente 40 pelotas por partido en la Roma. Imagínense eso en el Barça, en un equipo que en vez de tener una posesión del 35 a incluso menos cantidad en la Roma, imagínense a Dybala en un equipo que tenga nuevamente un 70% de la posesión, aparte de estar bien arropado con Frenkie de Jong, con Gundogan, con Gavi, con Pedri. Para mí se me haría todo el sentido del mundo para que el jugador pueda explotar sus mejores cualidades. A mí me gusta mucho también porque podríamos recuperar ese perfil Messi, es decir, un jugador que amague, que sepa manejar los tiempos del partido, que nos pueda dar ese plus en el juego para que no tan solo también tenga la responsabilidad del juego Pedri y Gavi, y también liberar al resto de centrocampistas y recuperar ese factor sorpresa con el lateral, porque siempre hemos crecido, ¿no?, viendo esta gran sociedad que tenían tanto Jordi Alba como Messi. Yo creo que podrían hacer un gran tándem, porque incluso por muchos momentos Valde suele hacer esos desmarques que hacía Jordi Alba en sus mejores momentos, y no hemos sabido, la verdad, que aprovecharlo de todo a Valde en esa faceta ofensiva, porque Valde siempre que se incrusta como si fuese un extremo más, siempre suele destacar, pero no hemos sabido explotar, la verdad, que mucho. Aunque Valde, la verdad, que ha hecho una gran cantidad de asistencias y goles esta temporada, yo creo que puede ir incluso a más si le agregamos un jugador que no tan solo sea Pedri el que lleve la responsabilidad de los partidos. Aparte de que, bueno, como ya habíamos hablado anteriormente, Pedri también es un jugador que suele desde el 2020 caer mucho en lesiones, y para mí sería muy importante tener otro jugador que pueda suplirlo en todo caso de que nos haga falta. ¿Cuáles serían los problemas en que yo vería en Dybala? Uno de los problemas que yo veo con Dybala para mí es la motivación que tiene este jugador. Para mí Dybala es un jugador de una gran jerarquía, de un gran nivel, uno de los mejores del mundo en su peak. Y para mí uno de los problemas que tendríamos con Dybala sobre todo sería con qué motivación vendría, ¿no? Si en la Roma a lo mejor él se siente cómodo por ser estrella y figura. Bueno, aquí en el Barcelona obviamente, a pesar de que, bueno, o sea, gran jugador solamente para mí en el Barça sería Messi, por ejemplo. Aquí tendría que hacer lo mismo que Lewandowski, acoplarse a un estilo de juego, acoplarse a un sistema defensivo y a correr y entrenar lo más duro posible. Y aquí había que ver la voluntad del jugador, ¿no? Que había que hablar muy bien con el jugador para ver qué quiere hacer, si quiere realmente estos últimos años de carrera terminarlo al máximo nivel, o ser recordado como la promesa que nunca terminó de explotar o que nunca terminó de ser. Incluso le está pasando lo mismo en la selección argentina, ¿no? Hemos visto que siempre, o por lo menos desde mi posición, hemos crecido viéndolo a Dybala como ese próximo, como the next big thing, ¿no? Podemos decirlo, como esa próxima gran cosa.
y finalmente terminaron agarrando esa pole otros chicos, como es en el caso de McAllister, como es en el caso de Julián Álvarez, como es en el caso de Enzo Fernández y tantos otros que han ido saliendo en nuestro fútbol argentino, hasta incluso Lautaro Martínez. Dybala se ha ido quedando en el camino y ahora en la Roma parece que tener una gran oportunidad de repunte, y para mí ir a un grande como el Barcelona debería suponer un reto para él, ¿no? Jugar en la liga, jugar en una liga diferente, en un club con nuestras expectativas, porque la Roma, a pesar de ser un histórico del fútbol, no deja de ser, con todo el respeto, un equipo que siempre suele pelear la mitad de tabla o algo por el estilo, ¿no? Tampoco es que sea muy experto aquí en la Serie A, pero la Roma, salvo esa época con Nainggolan y Totti, y sobre todo esos años 2015-2016, donde sí peleaban el calcio, actualmente son un equipo mitad de tabla, ¿no? Yo creo que Dybala está para un equipo mucho más grande o mucho mejor que esto. Incluso yo esperaba que termine en el Inter. Y bueno, Dybala dentro del esquema del Barça, hablando también otros de los inconvenientes que yo vería, sería su encaje táctico. Como dije, si viene Dybala, por ejemplo, en este caso yo sí lo ficharía. Para mí lo que habría que buscarle sería invertir el esquema actual de 4 centrocampistas, ¿no? Quizás el problema de esto sería quizás sacarle el recorrido a Balde, porque chocarían tanto Balde como Dembélé por esa banda, pero yo creo que Dembélé jugando un poquitito más cerrado podría, porque a ver, en un medio campo entre Gundogan, De Jong, Gavi, Pedri y Dybala jugando como una especie de media punta, yo creo que sería sentarse a disfrutar claramente. El jugador para mí encaja en el estilo del Barça, pero en ese caso habría que ver qué pasa también, sobre todo con otros jugadores, como es en el caso de Ferran, de Ansu, de Rafinha, porque aparte crearemos cierto overbooking ahí, porque a Dybala la verdad que como para jugar de interior no lo termino de ver, o no me termina de convencer sobre todo. Y bueno, otro de los problemas sería el salario, claramente. O sea, hemos visto que el Barcelona ha intentado incorporar jugadores de cara al próximo año 2024. Hoy incluso tenía planeado hablar de Xavi Simons o de Florian Wirtz, pero quiero ver qué terminará pasando sobre todo con Xavi Simons, porque se dice que el Paris Saint-Germain tiene una cláusula de 6 millones de euros nada más, y si es para el resto del club, la verdad que el Barcelona está demorando en ir por Xavi Simons, incluso antes que Dybala. Pero bueno, en el caso de Dybala encajarlo en el Barça sería complicado, porque para mí, si ya con el fichaje de Vitor Roque, Ferran o Ansu tiene que salir mínimo uno de los dos sí o sí, imagínense el overbooking que ya tendríamos en la delantera. Otra cosa que sería un aspecto negativo. Pero yo confío de que si por ejemplo se reavivase aquí de la nada, que ojalá esta opción de mercado y el Barça activa esta cláusula de 12 millones, yo creo que el jugador por motivación estaría dispuesto a venir a jugar al Barça, y bueno, tendríamos que hacerle ese hueco, y yo creo que encajaría a las mil maravillas con el Barça, ¿no? Si viene motivado, si viene con ganas, como ya dije, si viene con esa necesidad de demostrar que aún tiene fútbol, porque es un jugador que aún le quedan muchos años de carrera, tiene apenas 29 años y en teoría debería estar en su mejor momento. Me preocupa mucho con Dybala el caso de las lesiones, incluso lo hemos visto en el Mundial, que ha llegado a duras penas, se ha perdido muchísimos partidos por lesiones, y en el aspecto físico quizás me deja un poco de dudas, pero yo creo que por 12 millones es como en el mismo caso que Arda Güler. O sea, ¿qué tenés para perder? Si lo compras por 12 millones y a lo mejor no le pones un salario tan alto y lo adecuás a esta escala salarial, mínimo por 25 lo tenés que vender y te llevas una plusvalía de 15 millones o algo por el estilo, ¿no? Así que bueno, no sé, déjenme su opinión en los comentarios. Esto opino yo de un posible fichaje de Pablo Dybala. Es una opción que pongo sobre la mesa porque la verdad que yo creo que es una opción muy interesante y que muy poco se está comentando, ¿no? A lo mejor el jugador está cómodo en la Roma, pero si intentamos incorporar este perfil Bernardo Silva, si intentamos incorporar este perfil Messi, Grealish, Coutinho y todos los jugadores anteriormente mencionados, yo creo que Pablo Dybala es un jugador que encaja como anillo al dedo. Y otra cosa ya sería verle el encaje, y bueno, de eso ya se encargaría Xavi, obviamente. Así que nada, esto ha sido mi opinión. Esto ha sido este video algo diferente, poniendo esta opción de Pablo Dybala sobre la mesa. Quiero que me dejen sus comentarios, quiero que dejen un like en este video, compartan, y nosotros nos estaremos viendo en la próxima. Un saludo, adiós.